Le damos la bienvenida a esta conferencia virtual que vamos a tener en unos momentos. A nombre de la organización, a nombre de los organizadores de esta conferencia, Retinosis Pigmentaria y sus variantes México y Retina Honduras, damos la más cordial bienvenida. Y en este momento presentamos al señor Andrés Mayor Lorenzo, que nos dirigirá un mensaje desde España. Él es presidente de Retina Iberoamérica. Adelante, señor Andrés, lo recibimos con todo gusto. Buenas noches desde España a todos y a todas, ahí en la tarde en Distrito Federal de México, y sobre todo mandarles un cariñoso saludo en nombre de la Asociación Retina Iberoamérica, una entidad en la que estamos presentes y aglutinados asociaciones de todo el ámbito iberoamericano, desde España hasta México y desde México hasta Chile, entre otros países, y por supuesto todo el abanico de países de Centroamérica y por supuesto Sudamérica, ¿no? Es un placer compartir un ratito con todos ustedes, con todos vosotros y todas vosotras, esta estupenda conferencia que tanto desde Retinosis Pigmentaria México y sus variantes, junto con Retina Honduras, nos van a permitir abordar un tema tan interesante como es la genética de las displasias de retina ligadas al cromosoma X. También agradezco especialmente la participación a la doctora Valentina Martínez, ¿no? Que seguro que nos permitirá trabajar un poco sobre estos temas y aprender muchas cosas, ¿no? Sabemos la importancia de la genética, de conocer cuál es el gen que nos produce nuestra enfermedad, nuestra retinosis pigmentaria, la mía y la de muchos de los que están aquí hoy conectados a la reunión. Y como siempre, la búsqueda de tratamientos es fundamental para poder disponer de un estudio genético, es fundamental para poder acceder a todo tipo de tratamientos y de terapias. Yo simplemente saludarles nuevamente en nombre de toda la Retina Iberoamérica y aquí a su disposición por si hubiera posibilidad luego de entrar en debate. Así que adelante a la doctora. Ok, bueno, es para mí un gusto presentar a la doctora Valentina Martínez Montoya, con una excelente trayectoria profesional. Por mencionar parte de esta trayectoria, ella es de profesión oftalmogenetista, médica especialista en genética médica por nuestra UNAM, la Escuela Máxima de aquí de México. También es doctora por el Instituto Nacional Politécnico. Es subespecialista en genética oftalmogenética y oftalmogenética. Ella es genetista del hospital, del Centro Hospital de ABC, así como también el Conde de Valenciana, de aquí de nuestro país. Se ha desempeñado en la industria de la farmacia en enfermedades raras, así como también ha formado parte del equipo médico que logró, Es hablante activo. Pulsar 2 veces para mostrar la barra de herramientas. que logró por primera vez La traer la vista es terapia hablante activo. génica, Pulsar 2 veces para mostrar la barra de herramientas. que logró por primera vez traer la terapia génica ocular en el año 2023. El tema de hoy es retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, avances y nuevas perspectivas de tratamiento. Doctora, es todo suyo este espacio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Repival México por la atenta invitación el día de hoy. Para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes esta ponencia tan importante en estos tiempos donde las terapias génicas han dado un gran avance en el tratamiento para este tipo de padecimientos.
Solamente hago un paréntesis, yo no soy oftalmóloga, soy genetista con una alta especialidad en oftalmogenética, entonces no soy oftalmóloga, pero abordo los padecimientos oculares genéticos desde el punto de vista de la genética. Muchas gracias nuevamente por su invitación y bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Voy a compartir pantalla, si me permiten, por favor, unos segundos para compartirles la presentación y por favor indíquenme si ya la están visualizando en este momento. Sí, ya la estamos Segundo. visualizando. Sí, ya la Acá. estamos visualizando, doctora. Perfecto. Entonces voy a darle clic aquí a señalador y perfecto. Listo. Bueno, vamos a dar comienzo. Para comenzar, me gustaría justamente explicarles un poquito de por qué este título el día de hoy en esta ponencia. Como pueden ver, esta ponencia la quise titular Avances en la terapia génica para retinosis pigmentaria ligada al X asociada al gen RPGR, desde el fenotipo clínico hasta las terapias de medicina traslacional. Y esto porque quise comenzar esta conferencia titulándola de esta forma. Hemos visto que en los últimos años las terapias génicas han dado grandes avances y avances significativos, y esto en parte ha sido debido al trabajo minucioso de muchos especialistas que han justamente desde su práctica clínica han catalogado y han diversificado los fenotipos clínicos de esas entidades y los han descrito perfectamente en los pacientes, pero también, y algo no menos importante, es el avance en el diagnóstico molecular. Este avance en los últimos años ha permitido un gran conocimiento de este tipo de patologías y la retinosis pigmentaria ligada al X es una enfermedad que debe tener una consideración especial porque vamos a ver ahora que la severidad del fenotipo que presentan estos pacientes es muy grave y también vamos a ver que ha habido grandes avances en la terapia para esta enfermedad y no es despreciable la cantidad de personas que pueden padecerla. Entonces, es importante eso, nuevamente recalco como genetista, siempre recordemos que el punto de partida va a ser el estudio molecular, porque el estudio, yo siempre le digo a mis pacientes, el estudio molecular básicamente es ponerle el nombre y el apellido al padecimiento que tienen los pacientes. Sin el estudio molecular nosotros no vamos a saber a qué nos enfrentamos realmente y si podemos tener alguna opción de tratamiento, los tratamientos que se están desarrollando actualmente. Voy a continuar. Entonces, perdón, no me está dejando continuar. Disculpen un segundo, voy a salirme de esto. Ya, ahora creo que ya, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a abordar 4 temas básicos para desarrollar este webinar. El primero de ellos es que vamos a revisar las bases clínicas y genéticas de la retinosis pigmentaria ligada al X. Vamos a analizar el fenotipo que presentan en varones y también en mujeres portadoras. Como punto número 3 vamos a discutir los retos del diagnóstico molecular que enfrentamos en esta patología. Y finalmente vamos a concluir con una revisión profunda del desarrollo actual de las terapias génicas para este padecimiento específico y este gen específico que se llama RPGR. Para comenzar, aquí les muestro una gráfica muy bonita que salió recientemente en un artículo en el 2026, donde justamente podemos ver el panorama y el espectro clínico y fenotipo de la retinosis pigmentaria larga. Recordemos que nosotros podemos tener afectación ocular desde tempranas edades, lo que se conoce como afectación temprana o retinosis pigmentaria de inicio temprano, pero también podemos tener fenotipos amplios a lo largo de la vida que comienzan en la adolescencia o que pueden presentarse a lo largo de la adultez tardía, adultez temprana o inclusive en etapas posteriores a los 55 años. Aquí vemos en la parte superior cómo podríamos ver un espectro clínico en un niño de 0 a 3 años donde puede tener la enfermedad, es decir, heredó o tuvo esta carga hereditaria por parte de alguno de sus papás o de ambos padres, y vemos que el fondo de ojo puede ser completamente normal. Voy a poner el señalizador acá. ¿Esto por qué se da? Porque definitivamente en la infancia es difícil tener un abordaje completo de estas patologías, porque en la infancia nosotros no vamos a ver muchos de los datos clínicos que se presentan en etapas posteriores de la vida.
Vemos que, por ejemplo, en la adolescencia podemos tener algunos tipos de retinosis pigmentaria que pueden ya inclusive dar pérdida de visión periférica en la noche, lo que conocemos como nictalopía o nictalopia, y pérdida periférica de la visión y apenas en el fondo de ojo, que es la imagen que ustedes ven aquí, tener vestigios de los cambios en las fotografías de campo amplio cuando se realiza una fundoscopia en el consultorio. En etapas posteriores de la vida podemos tener inclusive avance en esta pérdida visual, pero podemos tener datos como pérdida de la sensibilidad de la luz y vemos que podemos tener inclusive etapas moderadas de estos datos clínicos en fondo de ojo y ya podemos tener apariencias, por ejemplo, de las espículas óseas que tanto hemos mencionado, atenuación vascular del nervio óptico o atenuación vascular de los vasos o palidez del nervio óptico. Y en etapas posteriores, pues tenemos pérdida, compromiso de la visión central y obviamente ya se ha perdido la visión periférica. Digamos que este es como el espectro normal que nosotros esperaríamos en una retinosis pigmentaria sui generis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a pasar a la siguiente. En retinosis pigmentaria ligada al X. En estas gráficas traigo los diferentes mecanismos de herencia que podemos tener en la retinosis pigmentaria ligada en general, en la gráfica A en general, y posteriormente vamos a enfocarnos en la herencia ligada al X. Como pueden ver en esta gráfica, el 50% de los casos de retinosis pigmentaria a nivel mundial tienen un patrón de herencia autosómico recesivo, y recordemos que esto se da cuando necesitamos heredar dos alelos afectados, es decir, dos variantes patogénicas que generalmente vienen de nuestros progenitores. Digamos que ese es el mecanismo más importante. Pero fíjense bien que la retinosis pigmentaria autosómica dominante que vemos aquí ocupa un 30% de los casos. Entonces, si sumamos estas dos, ya llevamos un 80% de los casos genéticos de retinosis pigmentaria. Pero fíjense bien en el recuadro rojo dónde cae la retinosis pigmentaria ligada al X, que es el tema que nos compete el día de hoy. No es despreciable y recordemos que hasta un 15% de los pacientes pueden tener este tipo de herencia. ¿Y por qué nos concierne este tema hoy? Porque muchas veces no es tan fácil desde el punto de vista de genética o en la consulta al abordar estos pacientes, simplemente con los antecedentes familiares, y vamos a ver un ejemplo más adelante, saber o sospechar inclusive este tipo de herencia, y a veces no es tan fácil. Y al ser un gran porcentaje de todos los que hemos abordado a lo largo de la clínica y de los pacientes que pueden presentar estos casos, pues es considerable tenerla en cuenta porque gran parte del diagnóstico molecular puede estar ligado a este tipo de herencia. Cuando vemos en la retinosis pigmentaria ligada al X, el porcentaje atribuible a las variantes patogénicas en ciertos genes, vemos que el RPGR, que es el gen que vamos a ocupar o vamos a estar desarrollando el día de hoy, en esta conferencia, ocupa el 80% de los casos asociados a RP ligada al X, mientras que un 15% ocupa el RP2 y otros genes, otro 5%. Entonces vemos que el principal gen que causa retinosis pigmentaria ligada al X es el RPGR. En esta gráfica vemos justamente lo que acabé de mencionar. Recordemos que al estar ligada al X quiere decir que la variante o el gen se ubica en el brazo corto del cromosoma X y este gen RPGR tiene varias singularidades. Como podemos ver, es un gen que no es un gen pequeño, no es pequeño, es un gen grande. Tiene aproximadamente 19 exones, que son los recuadros que ustedes pueden ver aquí en líneas rojas. Y algo que tiene importante este gen es que tiene una parte con tendencia, en genética le llamamos hotspot mutacional, que quiere decir que es una parte de ese gen, digamos que si consideramos que el gen es un libro, uno de los capítulos de ese libro tiene mayor tendencias a tener mutaciones con respecto a las otras regiones de ese gen, por eso le decimos que es un hotspot mutacional. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista genético porque más adelante vamos a ver que esto tiene serias complicaciones a la hora de abordar un paciente desde el punto de vista molecular en el cual sospechamos retinosis pigmentaria ligada al X. ¿Por qué? Porque los estudios que actualmente están disponibles muchas veces carecen de la sensibilidad y la especificidad que quisiéramos tener para esta zona específica del gen y vamos a hablar ahora más a detalle. Aquí podemos ver nuevamente lo que mencionábamos ahora, 70-80% de estos casos de RP ligada al X son en RPGR, otros casos del 20 al 30% en RP2 o RP23,
Y generalmente sabemos también que esta región es muy importante porque el 60% de los casos de pacientes que tienen variantes patogénicas en RPGR, las variantes van a caer en esta zona de ORF o Open Reading Frame, que es la región de este gen que codifica justamente o está en relación con los exones 14 y 15. El 60% de esas variantes van a caer en esta región que estamos viendo aquí. Ahora, si hablamos en general y damos consideraciones generales de la retinosis pigmentaria ligada al X, sabemos que es una de las formas más severas de distrofia retiniana hereditaria. Y esto es muy importante porque recordemos que cuando hablamos de retinosis pigmentaria, desde el punto de vista solamente clínico, hay muchas formas de manifestación y lo veíamos ahorita con la diapositiva inicial de la retinosis pigmentaria. Podemos ver espectros leves, espectros un poco más severos, comenzando en la infancia, o espectros extremadamente severos. Y esta enfermedad ligada al X es muy importante porque se caracteriza clínicamente por ser una de las distrofias más severas que se presentan en la clínica. ¿Cómo podemos ver algunas características o cuáles son las principales características que la identifican? Uno, inicio en infancia o adolescencia. La mayoría de varones afectados con esta afección van a empezar temprano en la infancia. Quiere decir que su fenotipo va a ser un de Early Onset Retinal Dystrophy. Va a ser un inicio temprano en la infancia o adolescencia. La segunda característica va a tener una progresión rápida. Son pacientes que generalmente en la adolescencia, al finalizar la adolescencia y comenzar la adultez temprana a los 29 años, ya están bastante deteriorados, tienen pérdida de retina periférica, tienen pérdida de visión periférica, nictalopía, e inclusive ya pueden estar teniendo datos de pérdida de visión central, es decir, el avance es muy rápido a lo largo del tiempo. Por eso decimos que tienen pérdida visual significativa en adultez temprana. Puede afectar a mujeres y hombres, y esta es otra característica muy importante de esta retinosis. ¿Por qué? Porque en genética, generalmente, cuando nosotros vemos padecimientos ligados al cromosoma X, lo que esperamos habitualmente es que en estos padecimientos, las mujeres, como portamos dos cromosomas X, tengamos fenotipos clínicos menos severos que los hombres, es decir, más leves o inclusive no manifestemos la enfermedad. Pero esta enfermedad es una de las pocas en genética, fíjense bien, y en estas distrofias de retina, que curiosamente sí puede afectar mujeres, inclusive pueden tener espectros muy severos de la enfermedad. Pueden ir desde espectros leves, pueden estar asintomáticas, pero también hay un gran porcentaje de mujeres que pueden tener espectros muy severos de la enfermedad y comportarse como un fenotipo, como si sucediera en el varón. Y recordemos que esta afecta principalmente los bastones y posteriormente los conos que están en el centro de la visión. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, vemos que raramente puede causar una distrofia cono-bastón, es decir, que se afecten primero los conos y luego los bastones. Sin embargo, sí se pueden dar, y esto ocurre en los casos de retinosis pigmentaria ligada al X en segunda o tercera que se presentan en la segunda o tercera década de la vida con mutaciones o variantes patogénicas puntuales que vamos a ver después. Ahora, muy bien, fíjense bien el espectro fenotípico del gen RPGR. En estas dos gráficas vemos justamente lo que acaba de mencionar. Los hombres tienen el 80% de las manifestaciones, o se presentan el 80% de los hombres esta retinosis pigmentaria ligada al X, y solamente un 20% de los casos corresponde a mujeres. Vemos esta proporción hombre versus mujeres. Ahora bien, fíjense en la gráfica D que estoy acá mostrando, muestra la clasificación de las enfermedades causadas por variantes patogénicas en el gen RPGR. Y fíjense muy bien, la distrofia que mencionábamos ahorita, bastón-cono, es decir, pérdida de bastones en periferia y posteriormente región central, ocupa un 75% de los casos. Cuando vamos a ver otras, vemos que, por ejemplo, la distrofia de conos, solamente el que es este CORD, ocupa el 20% de los casos, y los fenotipos de Early Onset Retinal Dystrophy ocupan un 5% de los casos. Entonces, vemos que pues las manifestaciones son variadas. De hecho, inclusive esta gráfica yo creo que está un poquito sesgada porque les mencioné ahora que el espectro de Early Onset es mucho más grande y es una característica típica de retinosis pigmentaria ligada al X. Pero en términos generales, la que predomina es la distrofia bastón-cono. Ahora, aquí vamos a ver y hablar un poquito del gen RPGR, que ya les había mencionado. Como pueden ver, este gen está ubicado en el brazo corto del cromosoma X, región 2, banda 1, subbanda 1.
Tiene aproximadamente 170 kilobases, la proteína, 22 exones, y fíjense que en retina este gen es muy importante porque expresa diferentes isoformas, es decir, diferentes isoformas son expresadas en este gen que codifican la proteína RPGR, que va a tener un rol central a nivel del cilio y lo vamos a ver ahorita. Fíjense, se sabe actualmente que la función de esta proteína que codifica el gen RPGR es mediar el transporte en el cilio conector del fotorreceptor. Y vamos a ver unas imágenes más adelante. Lo cual la hace fundamental y súper indispensable al ser de las GTPasas reguladoras, regulan el transporte intraciliar en los conos y en los bastones. Entonces, cuando yo tengo alteraciones o variantes patogénicas en este gen, la proteína y la expresión de esta proteína justamente en el cilio conector va a estar alterada. Y este transporte justamente entre el segmento externo y el segmento interno de los fotorreceptores se altera, lo cual hace que a largo plazo los fotorreceptores se degeneren, se acumulen obviamente sustancias tóxicas en estos fotorreceptores y se degeneren. Se sabe también que en esta Open Reading Frame 15 las variantes son más severas y son más comunes asociados a cuadros más severos de retinosis pigmentaria ligada al X. Fíjense bien cómo es la expresión alternativa de este gen RPGR. Aquí en la parte superior tenemos una representación de cómo son los exones o cómo están constituidos los exones a lo largo del gen RPGR. Y tenemos dos opciones de transcritos, que son esos, digamos que esos transcritos en términos sencillos son como las señales que se generan en la célula, las cuales finalmente se van a traducir en la producción de productos proteicos funcionales dentro de la retina. Aquí vemos, por ejemplo, cómo de los exones 1 a 10 en naranja codifican los dominios RCC1-like de la proteína RPGR. Los exones 11 a 13 codifican otra región importante dentro de esta proteína, que es la parte central, perdón, me devuelvo. Y los exones 16 a 19 codifican la parte terminal, que es una parte muy importante de isoprenilación, que son modificaciones post-traduccionales de la proteína. Fíjense cómo son los transcritos alternativos cuando involucramos la región, el Open Reading Frame 14 o 15. Aquí lo que pasa es que normalmente nosotros tenemos regiones específicas de la proteína indispensables para el plegamiento adecuado de esta proteína a nivel de retina. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo expresión alternativa en el Open Reading Frame? Que voy a tener transcritos más largos, transcritos intermedios, transcritos más cortos, inclusive unos que son mucho más, pues más cortos, ¿no? Y esto obviamente tiene efectos funcionales graves en la retina porque cambiamos de este transcrito que debería ser normal, que es lo que se debería expresar, a este transcrito que está compuesto por una región rica que cambia de región de purina a una región alta en ácido glutámico. Y esto es lo que genera las alteraciones funcionales a nivel de retina. Ahora bien, aquí vemos, por ejemplo, algunos cambios que nosotros podemos tener en la parte superior. Vemos también una representación gráfica del gen RPGR con las diversas variantes patogénicas, que ustedes las pueden ver ahí en rojo, a lo largo de los primeros exones y obviamente en la región, que son las partes más oscuras, a nivel de la región del Open Reading Frame 15, que son las que más concentran las mutaciones. Y fíjense bien que hay cambios desde sutiles hasta bastante significativos en estos pacientes. Entonces nosotros acá vemos cambios oculares causados por esta mutación, donde en pacientes que ya tienen estas variantes y han tenido progresión a lo largo de la vida, pues ya vemos un nervio óptico bastante pálido, vemos alteración inclusive zonas aquí de atrofia macular bastante significativas y algunos acúmulos de espículas óseas y también degeneración del epitelio pigmentario de la retina en la periferia, que son las partes más oscuritas que se ven en la retina en la parte posterior. Y aquí en esta gráfica, en la parte inferior, vemos que, recordemos que el 20% está causado por otros genes, la retinosis pigmentaria ligada al X. Entonces, por ejemplo, vemos un esquema del gen RP2, donde se han identificado también muchas variantes en diferentes exones a lo largo de los 5 exones. Y también los fenotipos clínicos del RP2 conllevan atrofia macular severa y las imágenes que vemos aquí en la parte inferior
pues nos muestran cambios ya muy avanzados a nivel de retina, donde hay atrofia macular, como en esta parte bastante severa. Vemos la palidez del nervio óptico bastante atenuada. Aquí vemos una retina bastante atigrada, que se da por cambios de atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Ahora bien, como les mencionaba, cuando tenemos variantes patogénicas en este gen, pues el cilio del fotorreceptor se va a alterar. Entonces vemos aquí en esta imagen un cono, que es un dibujito de es muy parecido a cómo se expresan los conos, los bastones y los conos en la retina. Entonces vemos un cono en esta parte, un bastón y un cono. Y aquí, ¿cómo sería el tráfico de las proteínas a lo largo de ese cilio del fotorreceptor? Es como si tomáramos esta parte central y la agrandáramos en la imagen que tenemos a la derecha. Al ver esta parte central, vemos que normalmente en esta parte es donde se expresa la RPGR, la proteína. Entonces, nosotros tenemos un transporte anterógrado que hace que del segmento interno del fotorreceptor se lleguen a expresar varias proteínas en el segmento externo, como estamos viendo aquí. A ver, voy a poner el señalador para que me vea mejor. El segmento externo del fotorreceptor, y esto hace que, obviamente, cuando comienza el ciclo visual a través de las opsinas y todo el proceso bioquímico que ocurre, pues el fotorreceptor mantenga una salud adecuada y pueda continuar este ciclo visual de forma significativa. ¿Qué es lo que pasa en la retinosis pigmentaria ligada a la X? Que al no expresarse adecuadamente este RPGR de forma funcional o por mal plegamiento, el transporte retrógrado hacia el segmento interno, que es aquí de los fotorreceptores, se ve alterado. Entonces las proteínas empiezan a acumular acá y obviamente hay proteínas necesarias para la misma supervivencia del fotorreceptor, lo cual hace, pues lamentablemente, que el fotorreceptor no pueda continuar con su metabolismo adecuado y empieza a producirse la degeneración significativa de los fotorreceptores. En esta imagen vemos cómo es la expresión, es un dibujito de como si tomáramos las capas de la retina y vemos que la expresión de los fotorreceptores, de las células de Müller, las células ganglionares se expresan adecuadamente y tienen una morfología significativa. Y vemos que en la retinosis pigmentaria ligada al X, pues cómo se van degenerando estos fotorreceptores, cómo las células de Müller también muestran alteración, cómo las células ganglionares son cada vez menos dentro de esta imagen y finalmente cómo se afecta el epitelio pigmentario de la retina. Ahora bien, recordemos que este tipo de herencia es muy peculiar. La herencia ligada al cromosoma X, simplemente para recapitular, sé que esta es una plática para pacientes, se los voy a tratar de explicar de forma sencilla. Recordemos que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto es muy importante tener en cuenta este concepto porque a la hora de mirar los mecanismos de recurrencia y dar un asesoramiento genético o sospechar este tipo de herencia, sabemos que si hay un hombre afectado con este tipo de herencia y se une a una madre sana, es decir, a una mujer que es completamente sana, no tiene variantes en ninguno de sus cromosomas X, pues el padre siempre va a transmitir un cromosoma X a sus hijas y el otro X va a venir por parte de su madre. Entonces, siempre en este tipo de herencia vamos a esperar que si el padre o es el varón es el afectado, el 100% de sus hijas van a heredar estas variantes patogénicas en el cromosoma X. Y el 100% de sus hijos van a ser sanos, porque recordemos que el padre pasa el cromosoma Y a los varones. Es decir, como esta es una herencia ligada al X, los hijos van a ser completamente sanos, porque el padre que está afectado no está pasando este cromosoma X afectado, sino que está pasando el Y. En esta gráfica vemos, por ejemplo, que en este tipo de patología el 100% de las hijas van a ser portadoras, pero ojo, como les decía, esta enfermedad tiene una particularidad y es que las hijas pueden tener un espectro clínico severo, entonces pueden ser solo portadoras asintomáticas o tienen probabilidad de que sean mujeres sintomáticas que manifiesten la retinosis pigmentaria y se comporten igual que un varón. Ahora bien, si partimos de que es una madre la que es portadora, sea que tenga síntomas o no, sea que nosotros desde genética podemos decir, perfecto, en el árbol genealógico podemos marcar a esta mujer como que presenta síntomas o puede ser completamente sintomática, no lo sabemos. Recordemos que si la mujer es portadora, va a haber una herencia o va a haber un riesgo de recurrencia de esta patología, aunque ella lo manifieste o no lo manifieste. El 50% de sus hijos van a poder heredar esta variante patogénica
y el 50% de sus hijas también va a poder heredarlo. Entonces, aquí es muy importante esto porque recordemos que es por cada embarazo. Si una mujer es portadora, por cada embarazo, un 50% de posibilidad de que sus hijos o sus hijas porten esta enfermedad, o sea, sean portadores de esta variante, e inclusive de que sus hijas pues sean afectadas también, como ya lo mencionábamos anteriormente. Este es un caso clínico, se los quise mostrar porque me parece muy interesante para que ustedes vean la complejidad del abordaje desde genética de estos casos. Justo que tuve el año pasado en el Instituto Conde ABC Santa Fe, donde aquí en esta parte vemos una paciente que consulta, ya estaba en la tercera época o en la tercera, en la tercera edad de su vida. Era una paciente adulta mayor que consultaba justamente por antecedentes múltiples de retinosis pigmentaria en su familia. Esta paciente con una afectación severa, mujer, llega a consulta con su hija, que la hija solamente manifestaba o tenía datos de miopía magna desde muy joven, tenía más de 20 dioptrías. Al parecer no tenía datos de retinosis pigmentaria y vienen a consultar y sale este árbol genealógico. Fíjense bien que este árbol no es fácil de interpretar y ahí lo que les decía de la complejidad de estos casos. En la misma generación de esta paciente que llega consultando, resulta que ella tenía dos primos hermanos afectados, producto de los hijos de una de sus tías, dos de sus tías, justa por origen paterno, tenían dos hijos, es decir, dos primos hermanos afectados con retinosis pigmentaria. Yo dije, bueno, esto está raro. Si nosotros nos quedáramos en esta generación, parecería un patrón de herencia como recesivo y más porque cuando indagamos si las parejas de las tías de esta paciente venían de una misma población, porque la paciente venía de una población endogámica, una población muy chiquita, era afirmativo. Ellas me dijeron, efectivamente, las parejas son de la misma población. Entonces, el árbol era muy incierto. Parecía, si solo mirábamos esta parte, que pudiera existir una herencia recesiva con parejas endogámicas de las tías de ellos con sus parejas, pero también llamaba la atención de que, por ejemplo, en este árbol, una de las hermanas del afectado también tuvo un hijo con retinosis pigmentaria. Entonces, ella no solamente tenía primos hermanos afectados, sino que tenía primos segundos afectados. Vemos aquí otro, y la mayoría eran hombres. Entonces, cuando yo me enfrenté a este cuadro o a este árbol genealógico, llamaba mucho la atención que sí se sospechó la herencia ligada al X, pero no se podía confirmar solamente con los antecedentes que se recopilaron en la consulta de genética médica. ¿Por qué? Porque también hubiera podido llegar a ser una herencia autosómica dominante, inclusive. Entonces, fue raro. Bueno, en este caso no autosómica dominante, no por esta parte, pero muchos, a ver, el mensaje que quiero transmitir es que muchos árboles genealógicos sí llegan o pueden llegar a confundirse si no tenemos suficientes datos con una herencia autosómica dominante. Finalmente, esta paciente, por los datos de severidad, por los antecedentes, decidimos hacer el estudio de exoma y, oh sorpresa, pues nos sale esta variante patogénica puntual en el gen RPGR, en el exón 10 del gen RPGR. Y finalmente después hicimos la segregación en la hija, que también consultaba porque ya quería embarazarse y también era portadora de la misma variante de su mamá. Algo curioso fue que la mamá era pues completamente, tenía síntomas muy severos, un fenotipo muy severo de la enfermedad y su hija era asintomática, solo la miopía. Entonces vemos que dentro de la familia el espectro intrafamiliar también es bastante significativo. Voy a continuar. Ahora bien, hay fenotipos clínicos de la retinosis pigmentaria ligada al X. Entonces, para recordemos que el 70% de los casos es la clásica, que es una distrofia bastón-cono. Puede presentar los pacientes nictalopía antes de los 10 años, incluso de edad, cambios electrofisiológicos cuando se les hace el electroretinograma. Miopía generalmente sí está presente desde etapas tempranas de la vida y anomalías en retina y ceguera entre 30 y 40 años. La otra que les comentaba, que es menos severa, es la distrofia de conos, perdón, no menos severa, es menos frecuente, es la distrofia de conos, que se presenta en un 7% de los casos, o una distrofia cono-bastón que se presenta al 6 al 23% de los casos. Esta aparece generalmente entre la segunda y cuarta década de la vida, es decir, un poquito más en etapas más tardías comparada con esta que es la clásica que aparece antes de los 10 años.
Vemos defectos del campo visual central, que es lo que predomina, y posteriormente pues vemos las alteraciones en retina periférica, lo mismo que sucede pues en los casos clínicos de distrofia cono-bastón. Aquí vemos un ejemplo de datos que son muy clásicos a la hora de hacer el estudio de fondo de ojo, de campo amplio y obviamente pues, la autofluorescencia y la tomografía de coherencia óptica. En esta parte izquierda vemos la fotografía o la foto de fondo de ojo de una paciente de 29 años de edad con retinosis pigmentaria que muestra obviamente una afectación severa de la retina periférica, que vemos los cambios de las espículas óseas, la atrofia del epitelio pigmentario de la retina, atenuación vascular bastante marcada, la palidez típica del nervio óptico. Y vemos aquí en la parte derecha justamente un signo clínico alrededor de la mácula que es muy característico de los pacientes con retinosis pigmentaria ligada al X, que es el anillo de hiperautofluorescencia parafoveal y que es un dato no patognomónico, pero sí muy clásico y muy frecuente en la mayoría de los pacientes que los oftalmólogos evalúan y que hace sospechar o tener un dato clínico de mucha más confianza para sospechar esta patología. Ahora bien, el fenotipo clínico en varones, pues vemos que las manifestaciones son la nictalopía muy temprana, o sea, desde niños tienen alteraciones visuales en la noche, se estrellan con las cosas, ves que va a hacer la tarea, por ejemplo, con luz muy baja y no ven bien los cuadernos o los libros que están haciendo, o sea, tienen muchas dificultades para desenvolverse en la noche, o van a la tienda y si no hay luz en la calle no pueden caminar. Hay una constricción progresiva del campo visual secundaria, esa nictalopia, por la pérdida de los bastones en las zonas periféricas de la retina. Y la pérdida visual central es un poco más tardía. Ese es como el fenotipo clásico, considerando que el 70% de los casos se presentan como distrofias bastón-cono. ¿Cuáles son las imágenes que veíamos, o sea, que son patognomónicas? Nuevamente en ellos, los varones, el anillo hiperautofluorescente, que aquí lo estamos viendo en las imágenes de abajo. Pérdida de la banda elipsoides, que la vamos a ver en otras fotografías, y adelgazamiento retiniano. Este es un campo visual computado, donde, por ejemplo, vemos en un artículo publicado en 2024, se expone el caso de un niño de 10 años, donde se le hace este campo visual computado y hay una constricción periférica con un remanente visual, es decir, ya se empezó a dañar la retina periférica, y cuando se hace la tomografía de coherencia óptica, efectivamente se ve una pérdida de las capas externas de la retina, con una conservación todavía de la elipsoides, que es la zona central dada por los segmentos internos de los fotorreceptores que están aquí, conservación central, pero adelgazamiento, como ustedes pueden ver aquí, en las zonas periféricas de la retina. Ahora bien, las mujeres portadoras son muy importantes de evaluar porque las portadoras heterocigotas, que es lo que veíamos, presentan alta variabilidad fenotípica, lo que les mencionaba, pueden tener fenotipos desde asintomáticas, es decir, pareciera que no tuvieran absolutamente nada, pero también pueden manifestar espectros graves similares a varones. Hay 4 fenotipos clínicos descritas en mujeres que van desde una retina normal, es decir, a lo largo del tiempo pueden hacerles tomografía de coherencia, fundoscopia, etcétera, y la retina aparentemente está normal. Pueden tener un patrón radial, que lo vamos a ver ahora, que pareciera que también es uno de los más comunes. Una retinopatía sectorial, que es como si tuviera parches en la retina con afectación de zonas específicas. O pueden llegar a tener un fenotipo similar al varón, con un fenotipo bastante pues grave, ¿no? ¿A qué se debe que en las mujeres portadoras tengan estos 4 fenotipos y que no sean todas graves como el varón? Esto se debe efectivamente a que hay un fenómeno que pasa en todas las mujeres que se denomina una inactivación aleatoria del cromosoma X. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotras, por la doble dosis génica que tenemos en el cromosoma X, en todos nuestros tejidos, nosotros tenemos como mujeres una expresión diferencial de un cromosoma X sobre otro, para no duplicar la información genética. Digámoslo así en términos muy sencillos para que me puedan entender. ¿Qué pasa cuando yo tengo una mayor inactivación justamente del alelo, o más bien del cromosoma X que está afectado? Pues si tengo mayor inactivación del que está afectado, predomina el que está sano, entonces voy a tener un fenotipo menos severo, las mujeres van a ser más funcionales y obviamente van a tener un fenotipo pues moderado o menos severo.
Pero ¿qué pasa si yo tengo un severo fenotipo? Quiere decir que esa inactivación aleatoria se da más con el cromosoma X que es funcional y predomina el cromosoma X que tiene la variante patogénica o la mutación. En este caso, pues voy a tener fenotipos bastante severos, degeneración de los fotorreceptores mucho más severa y pues un compromiso clínico más significativo. Entonces, por eso es que las mujeres podemos tener desde fenotipos leves hasta severos, depende de esa inactivación aleatoria. Uno de los signos clínicos más importantes que nosotros podemos ver en mujeres que son portadoras es justamente este que se describe en la literatura que se llama el reflejo tapetal o tapetal-like reflex. Este es un hallazgo típico en portadoras. Como ustedes pueden ver en la imagen, a las mujeres que ya es conocido que hay este tipo de retinosis pigmentaria, a pesar de que no tengan alteración visual, se les hace una autofluorescencia y vamos a ver que tienen como este reflejo, como un tapete brillante y aleatorio. Hay una hiperreflectividad radial en la retina, como un patrón de radios, como si fueran miles de secunderos de un reloj dispersándose al mismo tiempo y viéndolos y captándolo en luz, por eso se refleja hiperreflectividad o se denomina hiperreflectividad radial en retina. Y esto es muy importante porque justamente es un reflejo del mosaico de los fotorreceptores con expresión diferencial del gen. ¿Qué es un mosaico? Un mosaico son una línea celular o dos líneas celulares distintas en un mismo tejido. Es decir, en la retina de esta mujer yo tengo células funcionales que tienen expresión de su cromosoma X normal y células que no tienen la expresión normal, sino el cromosoma X que trae la mutación. Entonces se ve este patrón o tapetal-like reflex y es un signo de alerta porque estas mujeres portadoras, así no tengan deterioro visual, se deben tener un seguimiento adecuado a lo largo del tiempo. Fíjense en este artículo publicado en Genes en 2025, justamente se hizo un estudio de cómo eran los hallazgos clínicos en 35 portadoras, mujeres portadoras de variantes en el gen RPGR, esto fue en Australia, y se utilizaron 30 controles, es decir, pacientes completamente sanos. En este artículo lo que se quiso fue describir semiológicamente y de forma muy específica cómo eran los fenotipos retinianos, desde normal, radial, focal, pigmentario o a un patrón similar al masculino. Lo que se pudo identificar en que las mujeres que tenían fenotipos más severos tenían una peor función visual y tenían alteraciones estructurales retinianas, es decir, cambios que ya los oftalmólogos podían ver a etapas tempranas, similares a los hombres, cambios en la tomografía de coherencia óptica y en todos los estudios que les hacían, pues como parte del abordaje en las distrofias de retina. ¿Cuáles fueron los biomarcadores que utilizaron en este estudio? Pues utilizaron algunos que son muy comunes en los estudios oftalmológicos, como la agudeza visual mejor corregida, cómo se comportaban con el fenotipo que tenían y cómo tenían esta agudeza visual mejor corregida, cómo era el estudio de la agudeza visual con luz, cómo estaba la sensibilidad de esa retina en estas mujeres con un estudio que se llama microperimetría, que vamos a verlo ahorita, y cómo se les podía evaluar el grosor retiniano. Y lo que se pudieron dar cuenta, como ustedes pueden ver aquí, era que las de fenotipos menos severos pues presentaban justamente una autofluorescencia y estudios de fondo de ojo bastante normales, o sea, sin mayores cambios. Las de patrón radial tenían obviamente compromisos más severos, empezaban generalmente en la adolescencia. Las de patrón sectorial, como ven aquí, miren, fíjense en las zonas superiores e inferiores de la retina tenían afectación sectorial, que es esto negro que vemos aquí, y obviamente una atrofia macular que ya se empezaba a marcar. Ellas tenían progresiones más rápidas y fíjense ya en fenotipos graves a los 40, 50 años cómo el epitelio pigmentario de la retina estaba completamente atrofiado y prácticamente pues ya se veían simplemente los cambios atróficos de este epitelio y compromiso bastante severo como en los hombres. Siempre yo les explico a los pacientes que la retina es como si tuvieran un jardín lleno de flores. Y cuando las flores las arrancan de raíz, se pierde la vitalidad de esas flores, pues vemos pura tierra. Y la tierra es como esto, el epitelio pigmentario de la retina exponiéndose, ya los fotorreceptores se murieron y simplemente hay una atrofia generalizada, es decir, pura tierra vacía en la retina. Fíjense que en este artículo también lo que ellos pudieron caracterizar fue a varias familias de mujeres emparentadas, a las cuales se segregaron las variantes en RPGR
e identificaron que las variantes más severas tenían relación con este Open Reading Frame que hablábamos al inicio del webinar. La mayoría de mutaciones en mujeres y sus hijas se ubicaba justamente en este Open Reading Frame, tenían fenotipos más severos como hombres, mientras que las variantes patogénicas que se ubicaban de los exones 1 al 14 eran fenotipos menos severos y curiosamente se podían llegar a asociar a síntomas extraoculares. Recordemos que esta es una ciliopatía y al ser una ciliopatía es una enfermedad sistémica que puede tener afectación en otros órganos, principalmente pues a nivel pulmonar, e inclusive algunos pueden tener compromiso cardíaco. Pero lo que vemos aquí básicamente es que la mayoría de variantes patogénicas en mujeres portadoras solamente eran muy severas, pero solamente afectaban ojo y no se tenían manifestaciones extraoculares. Ahora, ¿cómo hicieron el seguimiento de estas mujeres? Bueno, se sabe que en mujeres portadoras, ya con estos estudios en mano, lo que se recomienda es que así no tengan síntomas, siempre vayan con su retinólogo y se les puede hacer autofluorescencia, OCT, pero sobre todo este estudio que se llama microperimetría, que es un estudio que correlaciona la función visual con la estructura anatómica de la retina en tiempo real, es decir, van viendo cómo está la retina en tiempo real anatómicamente, pero al mismo tiempo con el estudio pueden saber qué parte de la retina está funcionando, por eso miden la sensibilidad retiniana. Y estas técnicas son importantes hacerlas con el oftalmólogo, en este caso el retinólogo, porque permiten detectar la enfermedad subclínica, es decir, enfermedad que no se ha manifestado desde el punto de vista anatómico, pero que sí ya está empezando a causar problemas funcionales y que no estamos detectando a estas mujeres portadoras, ¿no? Ahora, fíjense, este es el estudio de microperimetría. Aquí vemos en esta figura una disposición de puntos lumínicos en la rejilla diseñada para el estudio de sensibilidad. Aquí vemos el ojo derecho en la gráfica A, el ojo izquierdo en la gráfica B, y los modelos informan en tiempo real cómo está la estructura anatómica y cuál es la sensibilidad de esa retina al momento que se está haciendo este estudio. Fíjense en esta otra imagen, cómo es el espectro clínico inclusive dentro de una misma familia. Aquí vemos una madre en la parte superior donde muestra cambios sí significativos, ya de atrofia macular, hay obviamente cambios a nivel del nervio óptico, atenuación vascular y cambios del reflejo como el reflejo tapetal. Pero fíjense en la mamá de esa madre, es decir, la abuela del niño de 10 años que veíamos ahora, cómo los cambios son supremamente severos ya en la abuelita, mostrando regiones extensas de atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Bueno, esto ya lo mencionamos, el seguimiento en mujeres portadoras es fundamental, entonces siempre no solamente debemos ver alteraciones estructurales, sino funcionales en ellas y por eso es importante que tengan evaluación periódica y seguimiento multimodal por el equipo de oftalmología. Fíjense, esta es una imagen de los diferentes patrones que les mencionaba ahorita que podemos tener en la consulta de estas familias con RP ligada al X, donde, por ejemplo, en esta gráfica vemos el árbol genealógico de una familia donde es una paciente de 21 años con un patrón similar a varón, es decir, un fenotipo muy grave donde sus padres son completamente asintomáticos. Aquí sabemos que, pues efectivamente, tendríamos que hacer un estudio de segregación para saber de dónde viene la variante. Aquí es otro árbol genealógico en gráfica B, donde vemos el pedigrí o el árbol genealógico de una paciente de 22 años, con un patrón también muy severo, similar al varón. Y vemos pues que hay, aparte de ella tuvo hijos y tiene un hijo con retinosis pigmentaria y un nieto con retinosis pigmentaria. Aquí en este gráfico pues sí podemos sospechar de una forma mucho más fácil una RP ligada al X por el patrón de herencia que manifiesta el árbol. Pero cuando tenemos árboles como el A o como el C, que fíjense, el C es una familia donde es una paciente de 23 años, su padre tiene RP, pero si nosotros tuviéramos este árbol en la consulta, tampoco podríamos descartar que sea una herencia solamente dominante y no ligada al X. Entonces, de ahí la complejidad y la necesidad de siempre asistir a genética para evaluar puntualmente antecedentes clínicos, una historia extensa, hacer esta genealogía y obviamente pues decidir las pruebas más oportunas en este tipo de pacientes.
Y esta es una campimetría cinética de Goldman, de un fenotipo, de los fenotipos más comunes que tenemos en retinosis pigmentaria ligada al X. Entonces, en esta primera gráfica vemos que el fenotipo con isla central preservada es el más común. En azul ustedes van a ver las partes, como dice acá, las áreas azules representan regiones con fusión visual detectable, es decir, aquí vamos a tener visión central detectable todavía y algo de preservación en etapas tempranas o en etapas moderadas. En etapas tardías, fíjense que todavía hay preservación visual central y menos preservación visual periférica. Y el segundo fenotipo que tenemos es el fenotipo con isla central comprometida, donde recordemos que lo azul como tal es la función visual detectable y fíjense que desde el inicio se puede llegar a presentar compromiso central, lo que está en blanco es aquello que ya no ve absolutamente nada. Entonces, en resumen, ¿cuál es el abordaje diagnóstico para este tipo de retinosis pigmentaria o sospecha diagnóstica de este tipo de retinosis? Pues primero las características sugestivas, un varón con mitalopía infantil o juvenil, síntomas muy tempranos en edad, progresión rápida de este campo, de pérdida del campo visual, una historia familiar compatible con herencia ligada al X, si es que lo tenemos muchas veces, porque hay veces, como ustedes pueden ver, no lo tenemos y no es tan fácil detectarlo. Y miopía generalmente es frecuente y alta en estos tipos de retinosis pigmentaria, en este tipo específico. Entonces, inicio temprano, progresión rápida y patrón ligado al X. ¿Cómo lo sospechamos? Pues haciendo evaluación oftalmológica, la fotografía de fondo de ojo, la autofluorescencia, ya hemos hablado mucho de esto. La OCT macular, muy importante para ver la disrupción de la banda elipsoide y cómo va la pérdida de retina periférica. Obviamente el campo visual y la microperimetría, que es súper fundamental ante la sospecha de este tipo de retinosis ligada al X. Ahora bien, el diagnóstico molecular, pues para hacer un diagnóstico molecular debemos incluir evaluación clínica completa, la historia familiar, pruebas genéticas, que generalmente para este tipo de distrofia se utiliza actualmente el exoma. Sin embargo, recordemos cuando yo les expuse la genética del gen RPGR, tenemos un punto crítico y es confirmar a través del estudio que haya una suficiente cobertura o que al menos el exoma sí tenga una cobertura suficiente de esta región, de este Open Reading Frame 15. ¿Por qué? Porque no todos los exomas tienen esta sensibilidad y de hecho, cuando nosotros hacemos estas pruebas moleculares en este tipo de patología, siempre sale que el gen RPGR tiene esta condición y es reportada justamente en el laboratorio que hacemos estos estudios. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un caso de resultado negativo y sospechamos fielmente que se trate de retinosis pigmentaria ligada al X, pues primero descartamos que no se trate de que el paciente pueda llegar a tener variantes patogénicas en otros genes, como el RP2 que mencionábamos ahora, o el RP23. Dos, podemos, en caso de diagnóstica o que sean negativos esto y siga el patrón de herencia ligado al X y el resultado inicial sea negativo, pues tenemos acceso a otras tecnologías como secuenciación long read sequencing, que es secuenciación de lecturas largas, o inclusive MLPA en el caso de que se sospechen rearreglos muy grandes que no sean vistos por exoma. Ok. Aquí dentro del estudio molecular es importante también mencionarles que se sabe que el 60% de las variantes encontradas en este gen, cuando ya hacemos el estudio molecular, son variantes sin sentido, es decir, son variantes que generan codones de paro prematuros en las proteínas, son variantes graves o inclusive variantes de sentido erróneo. Y recordemos lo que les mencionaba ahorita, que la mayoría se van a ubicar justo en este Open Reading Frame. Justamente el caso que les comenté ahorita y les mostraba de la paciente que tuvo en el Conde de Valenciana ABC, curiosamente no cayó la variante aquí en el Open Reading Frame, pero sí cayó, y es una variante, cayó en el exón 10, y era una variante ya conocida para esta patología, por eso el exoma tuvo la sensibilidad para detectarla. Bueno, vamos a entrar a la última parte de este webinar y es hablar sobre los tratamientos actuales de la retinosis pigmentaria ligada al X, qué es lo que sabemos actualmente y cuáles son las terapias génicas bajo investigación para este tratamiento. Como podemos ver en esta imagen, actualmente los tratamientos para retinosis pigmentaria pues se asocian o digamos su principal enfoque es minimizar los síntomas que tiene el paciente, es decir, prevenir complicaciones de la misma retinosis pigmentaria,
y obviamente tratar de disminuir la progresión. Sin embargo, estas técnicas no han sido actualmente, bueno, significativas porque ninguna de ellas tiene la opción de detener la enfermedad por completo. Entonces, son medidas para prevenir complicaciones, minimizar síntomas en el paciente, mejorar un poco calidad de vida, pero no tienen una intervención o no modifican la historia natural de la enfermedad. En este caso vemos que el monitoreo y seguimiento, por ejemplo, es la visualización o el seguimiento oportuno para ver la aparición de cataratas en estos pacientes. O prevenir complicaciones como el edema macular cistoide, que es una complicación muy frecuente en todas las retinosis pigmentarias. Es un edema que se acumula justamente por la aumento de la permeabilidad vascular en los vasos de la retina, lo que lleva a la acumulación de líquido en la mácula, desprendimiento de esa parte, por eso se edema macular cistoide, y pérdida visual de la zona central, que es la que nos permite discriminar de forma mucho más sensible la visión. Es decir, tener una visión central mucho más específica a través de la mácula. Entonces, ¿cuáles son las medidas actualmente? Pues obviamente este monitoreo, buscar el riesgo-beneficio de operar o no la catarata, mejorar la visión a través de la operación de catarata, eso lo determina el oftalmólogo, o poner justamente medicamentos como el bevacizumab o terapias anti-VEGF, que son terapias derivadas del endotelio vascular o antiterapias que inhiben justamente que estos vasitos pues se alteren y que formen este edema macular cistoide. Entonces, esas terapias anti-VEGF, factor derivado de crecimiento del endotelio vascular, son terapias que se usan en estos pacientes para minimizar las complicaciones o se usan corticoides como la triancinolona. Finalmente, desde el punto de vista nutricional y suplementos, pues se sabe que la terapia con vitamina A puede llegar a ser efectiva, recuerden, excepto en Stargardt. Los antioxidantes o alimentos ricos en antioxidantes como la luteína o zeaxantina y las prótesis retinales pueden llegar a servir, pero no es lo común que se utilicen. ¿Qué pasa con estos tratamientos? Todos tienen obviamente desventajas y ventajas y desventajas. Y obviamente una de las desventajas posteriores que aparece con la terapia anti-VEGF es que pueden requerir inyecciones repetitivas en el ojo, obviamente riesgo de efectos secundarios, y los corticosteroides, obviamente el ponerlos para disminuir la inflamación de ese ojito, pues a largo plazo puede conllevar a un riesgo de la presencia como tal de glaucoma, aumenta el riesgo de glaucoma. Obviamente, ¿acá me escuchan? Sí, sí. Sí. Les voy a pedir un segundito, un momentito, es que tengo a mi hijito acá y ya regreso. ¿Sí? Una pausa de un minuto, por Un favor. minuto. Esto es como en el Mundial. Pauta para la hidratación. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación. Veo que hay gente desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde España también. Muchas gracias a todos por el esfuerzo. Está siendo muy amena la charla de la doctora Valentina Martínez, haciendo hincapié en la importancia de la genética y el árbol genealógico. Hay que preguntar a las familias e intentar averiguar de dónde viene nuestra retinosis, ¿eh? Cuando vamos al pueblo o nos encontramos con otros familiares, ¿eh? Que la complejidad puede ser grande. Mm, mm. Bueno, también desde de México también mucha gente, de Colombia también Henry por ahí, y desde Argentina. Bueno, gracias a todos, como decíamos, y estamos en pauta para hidratación. Desde Ecuador también. He visto también que está por ahí Juan. Bienvenido, Juan. Hombre de Panamá, cómo no, cómo no. Bueno, ya estamos toda Iberoamérica, ya estamos toda Iberoamérica, ya. Bueno, desde Florida en Estados Unidos, bienvenidos también. Y esta grabación será colocada en el respectivo YouTube de Retina Iberoamérica y
y lo compartiremos con todas las personas a través de la página de Retina Iberoamérica y las redes sociales. Mm, Por supuesto también Honduras, Paraguay, Laura Elisa en Honduras, Laura Verón en Paraguay, he visto también por ahí a Georgette desde Buenos Aires. Bueno, estamos todos presentes, que no se diga, ¿eh? La, la doctora Valentina Martínez es genetista y está en el Conde Valenciana, en Santa Fe, en México. Y Enoch también hay en Panamá. Bienvenido, Enoch. Estamos esperando que se vuelva a incorporar la doctora Valentina Martínez, que ha necesitado ahí unos... No sé si ya está disponible la doctora. Todavía no. Bueno, Todavía no, todavía falta. venga, dale, doctora, cuando usted quiera. Hay que reactivarle el audio Hola, hola, Ya, ¿cómo está? ¿verdad? Ahí ahora. sí, no podía abrir Sí, es el que no micrófono. permitían. Una Felicitaciones, disculpa por Valentina, la leve excelente pausa. presentación. Muchas gracias. Gracias. Espero que hayan podido hacer su bio break. Estamos en pausa de hidratación, como en el Mundial, Valentina. Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Como les comentaba, dentro de las desventajas de estos tratamientos actuales para la ERP ligada al X, está que generalmente las cataratas mejoran la visión, la claridad de la visión, pero no tratan digamos, el defecto de base, que es a Ah, nivel claro. retiniano. Exacto, entonces no frenan la degeneración retiniana, por lo tal es un tratamiento para aliviar un síntoma, mejorar la visión temporalmente, pero no van a detener la progresión de la enfermedad. Ah, claro. Y obviamente las terapias nutricionales pues tienen algunos riesgos. Yo siempre le digo a los pacientes que yo veo y trabajo con nutrición de la mano, porque estas terapias tienen evidencia científica, sí la tienen. Muy sólida, lamentablemente, no. No es que a todos los que hagan el estudio genético les ponemos tratamiento nutricional y ya con eso van a detener la progresión de la enfermedad. No, pero sí tienen evidencia de que en algunos casos pueden llegar a detener o a retardar esa degeneración retiniana. Sin embargo, tienen algunas consideraciones. Obviamente tiene que ser un nutriólogo especializado en el mandar esta vitaminoterapia, porque recordemos que puede haber efectos de dosificación o sobredosificación que finalmente terminan teniendo un riesgo de toxicidad hepática, por lo cual no podemos tomar indiscriminadamente estas vitaminas. Así nos lo haya mandado nuestro retinólogo. Siempre tiene que haber una supervisión clínica, pruebas de funcionamiento hepático, tener este equipo multidisciplinario que vea a estos pacientes, porque no puede ser de forma prolongada, siempre tiene que haber pausas y reiniciar dependiendo de los parámetros bioquímicos. Y obviamente las prótesis retinales pues proveen mínima visión o restauración de la visión, tienen generalmente muy alto costo. Yo pocas veces he visto que en el Conde Valenciana, perdón, las utilicen por los altos costos que tienen y no es una cura. Simplemente puede asistir con esta pérdida de visión severa, pero tampoco trata el tema central que es la degeneración retinal. Ahora bien, ¿cómo vamos en terapia génica en retinosis pigmentaria ligada al X? Bueno, la terapia génica realmente ha avanzado de forma muy significativa en los últimos años. Ha sido extraordinario como estas plataformas que se empezaban a apenas escribir en los primeros papers en 2005, 2006, y esto era todo hablando de ciencia, de lo que se podía hacer, pues realmente se logró consolidar después del 2015, 2012, que fue la primera terapia génica que salió para una inmunodeficiencia y posteriormente las terapias en enfermedades oculares empezaron a ser emergentes a raíz del 2015-2016, empezaron todos los estudios de fase clínica en humanos porque venían estudios preclínicos de fase 1 y 2 previamente. ¿Y por qué este gen es un candidato ideal? Bueno, primero porque es una enfermedad monogénica, es decir, un solo gen produce la enfermedad, tengo un fenotipo y puedo atacar directamente la causa que la está causando.
Dos, pues es un mecanismo de pérdida de función, que quiere decir que si yo con terapia génica puedo restaurar y hacer que la proteína se exprese en el cilio de los fotorreceptores, pues puedo tener una mejoría muy significativa, ya que simplemente abordo un problema y puedo a través de la terapia génica ir directamente a ese problema de forma dirigida. Y que tres, pues obviamente que la retina es accesible quirúrgicamente. ¿Cuál es la estrategia terapéutica actual o cuáles son los ensayos que se vienen realizando en RP ligada al X? Pues básicamente son a través de virus adenoasociados, que es la tecnología que más se conoce no solamente en terapias oculares, sino, por ejemplo, en atrofia muscular espinal, en otras enfermedades como hemofilia y las últimas que han salido para, por ejemplo, la adrenoleucodistrofia. Y son vectores de virus adenoasociados o vectores virales de virus adenoasociados que vamos a ver ahorita cómo pueden modular justamente pues que la entrega de este transcrito específico sea más significativo en el ojo y logre pues el objetivo terapéutico que queremos conseguir con la terapia génica, ¿no? La administración puede ser subretiniana o intravítrea. La que se ha estudiado más es la subretiniana y la intravítrea son terapias génicas de nueva generación que todavía no se han estudiado en humanos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre estos programas clínicos? Pues se basan principalmente en tres cosas específicas. Uno es el serotipo del vector de virus adenosociado. Eso es importante porque no todos los virus de las terapias génicas, de los virus adenosociados modificados que utilizan para estas terapias, son igualmente eficaces dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, en atrofia muscular espinal hay serotipos, en atrofia muscular espinal hay serotipos específicos de estos virus, pero para ojo, generalmente lo que se ha visto que tiene alta afinidad por los fotorreceptores son los serotipos 5 y 8. Y las cápsides obviamente se modifican para mejorar la penetración retiniana. Dos, se diferencian de otras terapias génicas en que el promotor utilizado, que son importantes para que este transcrito, digamos el mensaje de forma sencilla, que la terapia génica quiere llegar al ojito y modificar, pues este promotor sea el adecuado y obviamente el objetivo es que haya una expresión selectiva por los fotorreceptores, no que se exprese en cualquier célula del ojito o de las células de esas capas de la retina, sino que exactamente se exprese y empiece la expresión en los fotorreceptores. Y la vía de administración, pues como les comentaba, la subretiniana es la estándar o la actual y es la que más se ha hecho a lo largo del mundo. Por ejemplo, la primera terapia génica, que nosotros tuvimos la oportunidad también pues, de estar en este proceso en México, fue paramaurosis congénita de Leber, RP65, es subretiniana y justamente todos los ensayos o los entrenamientos de los médicos que ponen esas terapias, pues se ha hecho con esta vía de administración subretiniana. Vemos otros ejemplos, por ejemplo, se han desarrollado en terapias génicas oculares vectores duales o combinados. Cuando vemos duales, quiere decir que hay varios serotipos de virus adenoasociados, por ejemplo, el 2 y el 1, el 2 y el 4, el 2 y el 6. También han logrado transducción específica de retina, sin embargo, en RP ligada al X solamente no necesitamos duales, porque el gen, a pesar de que es muy grande, no es tan grande y sí se puede ir directamente al mecanismo o a corregir el mecanismo que está causando pues la alteración. Y hay otros, por ejemplo, que se ha visto como el 2.8 y 2.9, que son los más eficaces o los vectores más usados en numerosas especies. Entonces, no solamente en humanos, sino que en todos los estudios preclínicos se usaron, que en el ratón se usaron, en otros animales que se estudiaron previamente a pasar los ensayos clínicos fase 3. Algo muy importante es que en estas terapias génicas siempre es importante serotipificar la inmunidad preexistente de seroconversión del paciente, porque la mayoría de nosotros hemos tenido seroconversión porque hemos estado a lo largo de la vida expuestos a virus adenoasociados. Entonces, es muy importante, sobre todo en atrofia muscular espinal. En ojo, para RP65 no hay serotipificación previa. Sin embargo, los estudios para RP ligada al X, algunos incluyen esta serotipificación y otros no, y les voy a explicar por qué. Porque sucede que el ojo tiene una ventana inmunológica importante. Hagan de cuenta que es como el ojo desde la etapa embrionaria ha estado protegido por la barrera hematorretiniana de todo lo que circula alrededor del cuerpo, digámoslo de forma muy sencilla para que me entiendan. Entonces, el ojo ha estado como con un privilegio inmunológico donde el propio cuerpo no puede identificarlo ni puede autoatacarlo. Cuando eso pasa, se producen justamente enfermedades autoinmunes oculares, ¿no? Como la uveitis.
Pero el ojo tiene esta ventaja y es que tiene poca inmunogenicidad dentro de esta barrera hematorretiniana. Entonces, ha habido varias estrategias de terapia génica ocular donde previamente no se necesita serotipificar al paciente y simplemente se administra. Obviamente, durante el proceso se administran dosis y esquemas de corticosteroides para bajar justamente esa inmunogenicidad que se puede generar para que una vez puesta la terapia génica, pues no haya un rechazo a esta terapia génica e inclusive agentes inmunosupresores, pero generalmente los más usados son los corticoides y es lo que se ha visto en los ensayos clínicos de terapia clínica. Ahora, ¿qué hemos visto en la evidencia preclínica? Se han utilizado diferentes modelos animales, como les decía, desde el ratón, modelos caninos, de zebrafish, que es el macaco también, o inclusive pues en algunos esquemas en laboratorio de células madre. Sin embargo, lo que siempre se trata de ver en estas terapias génicas es que haya preservación de fotorreceptores, que los que ya se dañaron, pues obviamente no vamos a tener que vuelvan a sobrevivir. No es cierto. Las terapias génicas no curan, las terapias génicas detienen la progresión de la enfermedad, pero no son curativas completamente. Y que haya una mejora funcional. Si estos dos parámetros, los fotorreceptores que quedan no se preservan y no hay una mejora funcional, por ejemplo, a través de la agudeza visual o diferentes parámetros que hacemos con los pacientes, pues la terapia génica o se detiene o siguen los estudios en humanos. Y eso es lo que vimos en la evidencia preclínica de esta terapia. Vimos que los promotores más adecuados eran estos, el IRBP y el GRK1, y se vio que justamente los virus asociados para formar esa cápside eran el 2 y el 5. Aquí vemos también que fue un largo camino el recorrer estas terapias que ahorita se encuentran, una de ellas se encuentra en fase 3 en humanos, porque muchas de ellas trataban de incluir regiones completas de este open reading frame que les hablaba al inicio, pero justamente se sabía que entre más larga era esta parte, o que digámoslo así de forma sencilla, que el mensaje codificara esta parte más completa, pues teníamos resultados mucho mejores con la versión larga que con versiones más cortas, donde se deletaban ciertos codones de esta Open Reading Frame. Entonces, tardaron muchos años estas empresas tecnológicas en tener optimización de estos codones del Open Reading Frame para lograr una mayor estabilización de esta región y tener una efectividad más pues significativa de la terapia, ¿no? Y aquí vemos cómo estos estudios clínicos, los endpoints utilizados fueron la microperimetría que veíamos ahorita, justamente la agudeza visual con luz, la movilidad, los estudios por OTC o las imágenes de fondo de ojo, y muchos de ellos pues empezaron a hacer ensayos fase 2, donde a diversos animalitos les ponían esta inyección subretiniana, como podemos ver aquí, o tenían inyecciones intravítreas, entre ellos Biogen, Biogen, Meira, AGTC y 4D Molecular Therapeutics con una terapia que vamos a ver ahora. Ahora, ¿cuáles son los programas clínicos o el pipeline terapéutico en qué estamos ubicados hoy a 2026? Existen 3 programas clínicos que yo quisiera resumir o presentarles el día de hoy, que son los que más han avanzado en este tipo de ensayos clínicos. Y ustedes pueden ver que inclusive uno de ellos lo consideré solo para mencionarlo, pero fíjense que este último solamente está en fase 1 o 2, o sea, está todavía en ensayos preclínicos o en animales. Pero estos 3 que ustedes ven aquí, Botaretillén esparoparvovec, Cotoretillén toliparvovec y Laruparetillén sovaparvovec, son terapias que ya están en fase 2, 3 y esta Boraterillén, que es la más avanzada, está en fase 3, es decir, ya está en los estudios en humanos, está próxima a salir con buenos resultados. Y fíjense lo que le veíamos acá, ¿cuáles vectores usaron de virus adenosociado? Los que les decíamos, 5 y 8. Este Botaretillén esparoparvovec es de Janssen Johnson en colaboración con Meira. Y lo que ellos utilizaron dentro de sus parámetros de vías de administración, utilizaron la inyección subretiniana, que es la más conocida, el promotor que dijimos. Las características de esta terapia es que logró una transducción eficiente en fotorreceptores y la buena y maravillosa noticia está en fase 3, muy próxima a salir. Ya han pasado como
5 años o más desde que ellos iniciaron los estudios preclínicos, entonces va muy avanzada. La siguiente, la cotoretilgenes de Biogen, fue un programa adquirido o que hicieron una alianza con Nightstar Therapeutics, donde se utiliza el virus adeno-asociado tipo 8, un promotor diferente, también subrutoniana, Señor y lograron... doctor, ¿Cómo, perdón? ¿Perdón? Adelante, adelante, Valentina, adelante. Perfecto. Esta fue logró también alto tropismo por fotorreceptores, sin embargo, la pongo en rojo porque se detuvo el estudio debido a un desarrollo detenido posteriormente porque no alcanzaron el endpoint primario, ya sea en mejor agudeza visual corregida, es decir, una función visual, a pesar de que lograban el tropismo por los fotorreceptores, documentar que llegaba la terapia génica, realmente en la clínica no había una mucha mejoría en los pacientes, entonces el desarrollo fue detenido posteriormente. La ruparetigen, esta es de Beacon Therapeutics. Esta también lograron una optimización de la expresión del gen RPGR, pero se encuentra en fase 2-3, apenas fase en humanos. Y esta, solo para mencionarlos, como les decía, pues está apenas en fase 1-2. Y esta sí es intravítrea, fíjense. Posiblemente en unos 3 años vamos a tener nuevos avances de esta de Molecular Therapeutics que apenas está en fase incipiente. Acá fíjense simplemente para mostrarles algunos de los resultados de la que está más avanzada, que es Botaretillén de Johnson o Janssen, Johnson y Johnson Therapeutics. El 50% de los pacientes tratados con esta terapia demostró significativa mejoría en la función visual. Después se evaluaron la sensibilidad retinal con microperimetría y fíjense cómo los pacientes pasaban de tener cifras bastante o pocos decibeles a la hora de justamente medir esta sensibilidad y a mejorar significativamente después de la terapia. Y obviamente la evaluación de la función visual pues también se vio significativamente incrementada, por lo cual esta terapia siguió en avance a lo largo del tiempo. La que les decía, fíjense, esta es la cotoretillen. La suspendieron porque no logró el endpoint primario, pero aparte los pacientes tratados demostraban significativas mejorías, aparentemente, pero tenían, fíjense aquí, efectos adversos secundarios graves. En el 67% de los pacientes había inflamación, serios efectos adversos graves, como agudeza visual reducida, retinitis que no era no infecciosa, desprendimiento de retina y daño visual. Entonces, se tomó la decisión de no seguir adelante con esta terapia y esta que les mencionaba todavía no está registrada todavía en humanos. Yo les voy a prestar la última parte de esta presentación, donde ustedes pueden ver para que tengan como un punto de referencia de cada una de ellas, la fase, el vector, hallazgos principales, las señales de seguridad para que tengan comparación y esto ustedes lo puedan imprimir. Si alguien que tiene esta patología, pues creo que va a ser de gran ayuda que tenga este resumen en su lista de cosas por leer y por documentarse, porque es muy importante que nosotros como pacientes, si tenemos estas patologías, estemos todo el tiempo preguntando, indagando con mi médico de cabecera, con mi genetista, doctor, ¿cómo van las terapias? Doctor, ya van a llegar. Porque si bien tardan mucho los procesos en llegar a nuestros países de América Latina, y es desafortunado esto y lo digo con una pizca de sal, lamentablemente es desafortunado el tema de disponibilidad de estas terapias de alto costo. Y tenemos que ser muy sinceros, países como los nuestros priorizan otro tipo de patologías como hipertensión, cardiopatías, diabetes, etcétera. Sin embargo, en enfermedades raras tenemos una gran brecha que cumplir y es cumplirle con justicia social a los pacientes que tienen estas patologías genéticas. Pero parte de eso también está en mí como paciente, si yo sufro de alguna de estas patologías, en ir cumplidamente a mi médico de cabecera, a mi genetista, tener mi diagnóstico molecular y tener este punto de base para decir, bueno, yo tengo esto, vienen estos estudios en esta fase, en 2 años ya lo va a aprobar la FDA y posiblemente tarde otros años en llegar a México, pero va a llegar en algún. Y yo como paciente también tengo como movilizarme y decir, bueno, mi asociación me ayuda, Repivan me ayuda o la asociación que está en mi país, vamos a hacer algo y tenemos que ir más allá porque el derecho en salud se debe cumplir en estos países y a pesar de que son terapias de alto costo, en algún momento tienen que estar disponibles para la población o tienen que existir entidades privadas
que financien o tengan fondos internacionales para cubrir esas terapias y que estas entidades privadas puedan ayudar a los pacientes. O sea, tenemos que trabajar y seguir trabajando desde nuestra trinchera, nosotros como médicos, ustedes como pacientes, pero eso se tiene que dar. Creo que aquí está Andrés, que nos puede decir si quizás en España es diferente, porque entiendo que allá, por ejemplo, RP 65 sí ha sido cubierta, tienen un sistema de salud un poco diferente, que no está tan fragmentado como América Latina y hay cubrimientos, pero el gran desafío sigue siendo pues en nuestra población, ¿no? Y finalmente, este es un resumen de todas las terapias bajo investigación, la universidad o la compañía que las está desarrollando, el estatus, justamente aquí hasta, inclusive si está en fase de reclutamiento o no de pacientes, inclusive algunas, como pueden ver, van hasta el 2029, y el propósito de evaluar seguridad y eficacia, muchas de ellas van a cambiar en los siguientes años y ya van a salir las publicaciones específicas de los resultados de estas terapias génicas. ¿Cuál es el futuro de la terapia génica entonces en RPGR? En RPGR hay estrategias emergentes, hay nuevas terapias intravítreas que van a ser probadas y vamos a tener resultados en los siguientes años, e inclusive terapias de edición génica con técnicas como el CRISPR-Cas9 y terapias combinadas. Esto ya no me quiero detener mucho, aquí simplemente en este dibujito ya para finalizar es como nosotros trayendo un esquema un poco más apto o ameno para que nosotros entendamos cómo actúa la terapia génica. Aquí tenemos justamente la terapia del gen RPGR en la cápside modificada por los virus adenoasociados, cómo esto se incorpora cuando inyectan de forma subretiniana aquí en estas celulitas donde están los fotorreceptores en este espacio, es captada dentro de la célula. Obviamente viene aquí la cápside que sufre un proceso dentro del citoplasma y hay una liberación de una simple cadena de DNA que trae la información del gen RPGR. Esta se integra y hay una integración a nivel nuclear con el otro template de DNA, lo que hace que de una cadena sencilla se pase a una doble cadena de DNA, haya un proceso de poliadenilación y el splicing que justamente genera los RNA mensajeros maduros, que son los que contienen pues el mensaje específico para la generación de la proteína RPGR. Y eso es constante, es decir, no llega el mensaje, se integra, se expresa y se desaparece por completo, no. Justamente toda esta ingeniería genética lo que hace es que todos esos vectores y promotores y cosas que les hablaba estén continuamente expresando de forma selectiva este mensaje en los fotorreceptores de forma permanente y selectiva. Entonces, esta ingeniería genética ha permitido eso de tal forma que es como si yo tuviera corregido aquí el gen que tuve defectuoso, esta variante patogénica defectuosa, puedo corregirla porque ya estoy produciendo la proteína y obviamente en la clínica tenemos que ver resultados palpables como una mejora de la función visual, que finalmente eso es lo que nos interesa. Nuevamente, para finalizar, recordemos, esto no es curativo, pero sí es un tratamiento esperanzador, es un tratamiento que va a dar calidad de vida, es un tratamiento que puede detener la progresión de la enfermedad en esta retinosis específica. Y pues vamos a ver en los siguientes años cómo nos va con los primeros pacientes que se puedan tratar en México, en Latinoamérica y pues a lo largo del mundo, cuando salgan estos estudios que nos muestren esta evidencia en vida real de estos tratamientos, cómo les ha ido a los pacientes. Entonces, para finalizar, la evidencia agregada sugiere que esta terapia tiene un perfil de seguridad favorable y evidencia creciente de la eficacia funcional, especialmente cuando se administra en etapas tempranas de la enfermedad. Y nuevamente, me gustaría cerrar con esto, este mensaje, y es, ante cualquier duda siempre consultemos. Si tenemos pérdida visual temprana, niños que no tienen rendimiento escolar adecuado desde tempranas etapas de la vida, que tú como mamá o como papá veas que tu hijo no se desenvuelve bien, que tiene datos de estrabismo a temprana edad, tiene datos de miopía muy alta a temprana edad, siempre es mejor consultar mucho al médico, si nos digan otra vez usted viene aquí a la consulta cuando le he dicho que todo esté bien, porque siempre debe haber algo y esa inquietud como pacientes nos debe hacer ir temprano, consultar temprano y llegar con el especialista adecuado que nos diga, ok, ha pasado por múltiples, le han dicho que no hay nada, pero yo sí estoy viendo aquí. Y así hemos tenido muchos pacientes. Yo sí veo algo, tengo cambios sutiles, voy a seguir de cerca a este niño, lo voy a mandar al genetista temprano. ¿Por qué? Porque la detección temprana y el saber que tengo tempranamente me va a permitir hacer un plan de vida mucho, o sea, muy diferente a que yo tenga años con la enfermedad, como es el caso de muchos de ustedes,
que llegaron lamentablemente a ser diagnosticados tardemente y que quizás, ok, no hay terapia todavía, o unos quizás sí tengan la posibilidad de terapia, pero ya hay, la enfermedad está en etapas tan avanzadas que ya la verdad es que ni siquiera la terapia génica ya no son candidatos a este tipo de terapias, ¿no? Entonces, siempre mi mensaje es mejor la prevención que después llorar cuando ya no tengamos nada que hacer. Y la prevención empieza con la inquietud, con la búsqueda de ayudas, como un movimiento de yo como padre, o como educador que estoy viendo a un niño que está mal, o como miembro de mi familia que estoy viendo que mi sobrino está mal. Está en esa inquietud y está justamente en esa inquietud siempre nos va a llevar a tener personas adecuadas que nos permitan desde el punto de vista profesional a tener diagnósticos claros y obviamente pues yo como genetista les digo, el estudio genético es ponerle nombre y apellido a este tipo de patologías y saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Aquí está, para finalizar, es una foto, aquí estoy yo con el primer paciente tratado en el Conde de Valenciana, esto fue en el año 2023, en marzo. No fui parte del equipo médico, yo en ese tiempo trabajaba en la industria farmacéutica y fui parte del equipo médico que logró este entrenamiento al médico, que fuimos a Alemania. Se pudo hacer el entrenamiento del médico y el seguro de gastos médicos pagó esa terapia en este niño con retinosis pigmentaria asociada a variante en el gen RPGR. Ya se dio la segunda terapia a finales del año pasado, creo que es, y bueno, crean que aunque es difícil, sí se puede lograr y siempre puede haber una iniciativa por parte del paciente y si sumamos esfuerzos desde asociaciones civiles, desde asociaciones como esta de Repivan, pacientes, médicos, genetistas, todos podemos colaborar de la mejor forma para que esto sea posible. Pues muchísimas gracias, doy por finalizada este webinar. Aquí les dejo mis datos, estos los primeros son datos de contacto en páginas de internet, aquí este es mi consultorio, perdón, disculpe, en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y me pueden contactar a estos números telefónicos. Muchísimas gracias. Ya, mi amor. Uy, disculpa. Adelante, Víctor. Ya, mamá. Ya casi. Bueno, Tengo a mi hijita aquí, ya, mamá. daremos la palabra a Laura Ramos, para que se presente. Ella es la presidenta de Retina Honduras. Laura, ¿estás por ahí? Hola, solo Hola. permítanme que quiero. Hola. Buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Ramos. Les saludo de Honduras. Realmente es un verdadero honor unir esfuerzos con México y especialmente siendo parte de Retina Iberoamérica en este webinar que marca un hito histórico, ya que sin duda será el comienzo del alcance a información, a construcción de bases de datos, el acceso a diagnósticos oportunos y certeros, que sabemos que en nuestros países es una debilidad terrible para nosotros como pacientes, y sobre todo a tener acceso a terapias. Agradezco profundamente a la doctora Valentina por el tiempo que se ha tomado para transmitirnos tan valiosa información y que sin duda nos da luz, una luz de esperanza a nosotros como pacientes de retinosis pigmentaria y a nuestros familiares. Pues sé que todos estamos pendientes del partido, así que no les voy a quitar mucho tiempo, solo les quiero agradecer de nuevo a todos por estar aquí, especialmente a las personas que se conectaron de Honduras, que les pido a ellos que nos mantengamos atentos a la información que Retina Iberoamérica transmita a través de sus redes sociales y también cada uno de los países que la conformamos. Así que muchas gracias a todos y les dejo un abrazo. Muchas gracias, Laura. ¿Quieres hablar? No sé si tengo por Solamente ahí. gracias. Ok, Gracias, Bueno, me son presento muy yo. amables, muy importante el webinar. Aquí hay, creo que hay una pregunta de Colombia, ¿no? Estaba leyendo de Ahorita damos Marcela. las De hecho, yo soy colombiana.
Soy colombo-mexicana. Ah, qué súper. Estaba hace 10 años aquí en México porque, bueno, mis hijos ya nacieron Ahorita aquí le demás, damos pero la nací palabra allá, estudié medicina allá. rápido. Hay una pregunta, dice, cuando se usan estos tratamientos de antiangiogénicos o antifactor de crecimiento endotelial para frenar complicaciones que causan crecimiento anormal y además con inyecciones intravítreas, ¿es posible que a futuro si alguna terapia génica disponible la pudiera aplicar sería motivo de exclusión? No, eso depende. Y te voy a responder como genetista en lo que sé. Obviamente yo no soy oftalmólogo, no tengo ahorita el tecnicismo para responderte como oftalmóloga, pero eso va a depender mucho, porque generalmente si ya se están utilizando estos anti-VEGFs, quiere decir que hay progresión de complicaciones de la distrofia de retina. Quiere decir que posiblemente estemos enfrentando cuadros clínicos avanzados de la enfermedad. Eso no necesariamente quiere decir que se va a excluir la terapia génica. Hay que ver cuando se hacen los estudios de valoración por el retinólogo, por ejemplo, en la tomografía de coherencia óptica, cuánto porcentaje de retina en esas capitas de retina que existen todavía están viables. Y en el estudio del electroretinograma sí hay funcionalidad todavía. Entonces son muchos parámetros que los oftalmólogos toman y puede que yo tenga alguna complicación, pero puede que todavía sea candidato. Entonces la respuesta a tu pregunta es no, no necesariamente. Perdón, Gerardo, me da un segundito, Gustavo Serrano, por Claro, acá, Gustavo, para claro, hacerle una claro. pregunta. Gracias. Doctora, muchas gracias. Primero, muchas gracias. Ha sido una explicación, pero súper buena. Me ha sorprendido Con mucho, gusto, así que muchas gracias, con Vale. gusto. ¿Ya? Entonces, ya, las preguntas son, te quiero dejar como dos preguntas fundamentales, ¿ya? La primera es, eh, tengo personas acá en Chile que tienen una familia que son hermanos mellizos que tienen gen RPGR en el exón 15, Ujú. eh, pero los dos manifestaron la enfermedad diametralmente distintos. Uno con visión central y otro con visión solo periférica. Periférica. Entonces, eso siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, yo sé que hay que esta cosa se puede presentar de distintas formas, pero en hermanos, más encima, mellizos, con el mismo diagnóstico Claro, genético, me llama mucho la atención. Y lo claro. segundo, para dejarle planteadas las dos de inmediato, lo segundo es que también en RPGR usted nos comentaba que también hay deterioro de las capas posteriores, incluidas las células bipolares y Periférica. ganglionares. Ujú. Entonces, eso, por lo tanto, cuando una persona con RPGR avanzado, es decir, ya ciego o solo con luz y sombra, esa persona, bueno, ya por hecho, ya no va a poder optar a terapia génica porque va a estar muy deteriorado seguramente, pero además quedaría fuera también de la optogenética. Exacto. Eh, Eso te iba a comentar. Hace 2 años yo tuve la oportunidad, no sé si ustedes estuvieron, varios de ustedes estuvieron, hablamos de Stargardt, pero yo mencioné las terapias génicas en general. Y la optogenética ha avanzado mucho. De hecho, justo hace 2 años yo hablaba que ya estaba a punto de salir. La verdad es que ya este año ya hay indicios de que se puede utilizar la optogenética para estimular las células ganglionares y en todos los tipos de retinosis pigmentaria puede ser una gran opción, no dependiendo de un gen, como en este caso, o RP65, sino que en muchos se va a poder utilizar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, posiblemente sí mejore sensibilidad a la luz en esos pacientes avanzados con optogenética. Y a respondiendo a pe- la primera pregunta que me dijiste, pues sí, la genética nos sorprende cada día y el justamente ver cómo es la presentación en vida real de estos fenotipos, pues nos causa una gran indagación y expectativa, porque como les mencionaba y cuando ustedes vieron, yo les puse el árbol genealógico de la paciente y su mamá. Su mamá tenía un espectro clínico severísimo a los 50 años y desde niña empezó, y la paciente, su hija, que consultó, tenía 36, 37 años y asintomática, completamente asintomática, solo con miopía, y las dos tenían la misma mutación. Entonces, fíjate que cuando tú me dices, no, pues en gemelos, que son mellizos, los mellizos comparten el 50% de su información genética, es como igual, no, no son diferentes a un par de hermanos, aunque no fueran mellizos, comparten 50% de la información porque fueron de un óvulo y un espermatozoide diferente que se fecundaron en el mismo momento, no son gemelos monocigotos. Entonces, en ese caso, pues obviamente hay muchos factores que desconocemos todavía. Ellos comparten el 50% de la información genética, solo el 50, no el 100,
Y aparte tienen la misma variante, pero fíjate, hay factores modificadores de la expresión de la enfermedad. Pueden ser desde genes diferentes, en ese 50%, estilos de vida diferentes. No puede ser que aunque sean mellizos, los dos coman igual, por ejemplo, Mm. ¿no? Oye, Entonces, hay lo muchos último, factores que intervienen en esa presentación. Por eso son muchas tan gracias, doctora. Lo último, solamente lo último. El año 2018 tuve el honor de estar y conversar con el doctor Sam Jacobson en Pensilvania. Ujú. Y él nos comentó, bueno, dentro de todo de lo que se conversó, comentaba dentro de todas estas vitaminas y cosas así, lo mejor es que sea siempre de los alimentos. Y él recomendaba a todos los RPGR mucho repollo por la luteína, porque decía que la luteína era esencial en esto del transporte. Y lo segundo era que nunca entendí por qué. Se lo pregunté después también a Gustavo Aguirre, tampoco recordaba, pero por qué le daba a todos choclo, maíz, digamos. ¿Ya? Era como, no sé si sabe, tiene algún dato por eso, pero eso nomás y nuevamente felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una otra pregunta, doctora, antes de terminar. Yo por acá tengo una pregunta, Gerardo. Ok, rápido. ¿Qué tal? Bueno, antes felicitar a Honduras y a México por este webinar que estuvo maravilloso y a la doctora y a la paciencia del pequeño, la doctora también agradecerle que está esperando. Perdón, Ahora que, está ahora que enojadísima. estábamos, sí, ahora que estábamos hablando de las linkeadas al X, hay una variante que es el RP2 que Ujú, incluso es mi mutación y hemos exacto. encontrado acá en Panamá eh, varios pacientes con la misma mutación en el área central del Istmo y también en Ciudad de Ujú. Panamá. RPGR hay mucho más hacia la parte occidental, lo que es frontera con Costa Rica. Hay una población grande con RPGR, pero me gustaría saber si estamos esperando también, nuestra esperanza hasta el momento son las terapias agnósticas que se están realizando, se están investigando, o también hay algo de lo que se ha desarrollado para las mutaciones ligadas al X para la RP2. Creo que en RP2 lo que había leído es que hay terapias génicas preclínicas en fase de investigación. Se están desarrollando registros activamente de pacientes para diseñar futuros ensayos clínicos, pero no existe una terapia génica aprobada comercialmente actualmente. Entonces, digamos que en lo que les presenté de RPGR, creo que RP2 está un poco más retrasada, pero sí están haciendo reclutamiento activo. Lo que habría que meterse es a páginas que nos permitan desglosar los ensayos clínicos que estén actualmente reclutando pacientes. Y eso es muy buena tu pregunta, porque justo yo tuve otro paciente, no en ligada al X, en otra distrofia de retina, que me contacta. En la consulta nos damos cuenta que una universidad en Estados Unidos estaba haciendo eh, pues sí, reclutamiento de pacientes, y le escribo yo a la doctora y, oh sorpresa, nos dijo, oye, mándanos los datos clínicos porque en algún momento, si el ensayo clínico da pie para que tengamos inversión, lo podemos llamar y que se incluya. Entonces eso es bueno porque, a pesar de que no haya ahorita una terapia aprobada, o si ustedes están atentos y están en comunicación con los especialistas, pues ellos sí les pueden decir, oye, fíjate que sí hay investigación, que están haciendo reclutamiento, ustedes pueden ser candidatos. Si en ese reclutamiento el estudio dice, incluyamos pacientes mexicanos y de ellos, o de otras partes de América Latina, y de ellos podemos inclusive proponerles que sean parte del estudio clínico y darles tratamiento. Eso es una opción. Vale, muchas gracias, doctora. Bueno, Valentina, buenas noches. Y bueno, Enrique, Es una pregunta nomás y perdonen los demás. Eh, ok, Quería que hola. supiera, hola Valentina, un gusto otra vez. No. Quería que supiera que en Colombia hicimos la Mesa Técnica de Salud Visual y Ocular. Es un proyecto con 3 laboratorios de la industria farmacéutica, el gobierno, la academia y la sociedad civil organizada. Y me gustaría saber si todavía tiene el mismo teléfono que en algún momento me entregó, porque queremos, ya incluimos las enfermedades raras oculares. Entonces vamos a trabajar desde hace 2 meses en adelante para sacar adelante las distrofias hereditarias de retina del clóset. Tengo 2 números suyos, pero le he escrito 3 veces y no me contesta. ¿Siguen siendo esos
o tengo que A ver, buscarlo por otro lado. a ver, ya mismo te veo, Henry. Mm, No crean que no contesto porque no quiero. Tengo un bebé de 1 año y el que vino enojado 5. Ya te quiero pedir. Estoy complicada con 2 niños. Bueno, Henry, es el mismo, Henry, yo no he cambiado. Ok, entonces yo le voy a contar porque Empiezan más yo, 56. perfecto, perfecto. Yo puedo decir la marca del laboratorio en esta reunión. Yo creo que Hola. es preferible no, Ok, pero bueno, No, no. respondiendo a las preguntas, No, Henry, yo Henry, creo que no. podemos pasar a conversarlo quizás listo. más, de forma más personal. Exacto. Voy a estar en Colombia en noviembre, en el Congreso Latinoamericano de Genética. Justo esta presentación que les di, obviamente un poquito más adaptada, más corta para médicos, se va a presentar allá en los avances que hemos tenido a nivel Yo voy a mundial. estar ahí, voy a estar ahí Súper. también. Entonces Voy a ahí estar ahí, también podemos pero no, platicar y esta se va a presentar. Se va a presentar allá en el Congreso. Listo, porque ahorita solamente el final. En este momento hacemos parte del equipo de personas con el empalme del nuevo gobierno y vamos a incluir distrofias hereditarias de retina. O sea, este es un momento histórico como nunca lo hubiéramos imaginado. Por eso quiero contarle en qué estamos, ¿vale? Buenísimo. Gracias, Henry. Valentina, damos por terminado. Por parte de Retinosis Pigmentaria y su variante en México, te doy las gracias por este tiempo tan valioso y por esta oportunidad de tenernos a la vanguardia de tanta tecnología sobre el RPGR. Y gracias por aclarar esa parte de que no es una cura, sino un tratamiento. Y todos tengan por seguro que Retina Iberoamérica, por parte del presidente Andrés Mayor Lorenzo y su Retinosis Pigmentaria y su variante en México, y Retina Honduras y las organizaciones que representan a Retina Iberoamérica, vamos a estar trabajando para que todo esto siga avanzando de una manera favorable para todos los pacientes. Esto es un seguro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos despedimos por tiempo de la doctora para que pueda atender a sus hijos. Y muchísimas gracias, doctora. Un abrazo a todos. Que estén muy Muy bien bien. y muchas gracias por la invitación. Igualmente. Y Andrés, que ya Gracias. es la madrugada ya en España, por favor, descansa ya. Gracias, Laura. Gracias.